Buenas tardes, nosotros le vamos a presentar la etapa de información del tema de cárnicos. Somos el equipo 1 conformado por Héctor David, Juan Carlos y Lourdes Rebeca de la carrera Ingeniería en Alimentos. En la siguiente presentación, los puntos que mencionaremos serán el orden del tema. Daremos inicio con la introducción y definición para terminar con conclusiones. La carne se ofrece al consumidor como producto base y ha formado parte desde siempre. En México existen muchos establecimientos dedicados a procesamientos de la carne, desde microindustrias hasta empresas transnacionales. Se deriva del latín carnes, donde da nombre a dos de sus componentes, que son creatina y creatinina. Asimismo, Cornejo define a la carne como la parte muscular de los animales faenados, constituida por todas sus partes, como tejidos, nervios y tendones. Por otro lado, pesca proviene del latín piscis, que significa pez, y es la acción de la caza de pescados y otras especies marítimas. Y la denominación genérica del pescado es que son animales vertebrados comestibles, y los mariscos son animales invertebrados y comprenden moluscos y crustáceos. Su origen remonta desde la prehistoria, donde los primeros hombres consumían cualquier alimento disponible en su medio ambiente. Siguió el Neolítico, donde el hombre descubre las primeras técnicas para depender de la caza e inicia la domesticación de los animales. Durante 1200 y 146 a.C., el consumo de carne se asociaba a rituales religiosos, como en la antigua Grecia, donde se sacrificaban carne de vacuno. En el siglo XVI supuso un intercambio de especies ganaderas y se dio la introducción al pavo. Y en el siglo XXI la industria cárnica ha crecido actualmente y es uno de los alimentos más valorados por su proteína de origen animal. La obtención se da de la crianza, donde se preparan los animales para realizar un sacrificio correctamente sin contaminar la canal, donde se realiza la inspección ante mortem, que ayuda al animal a estar libre de dolor, hambre y sed, es decir, su bienestar. Posteriormente se sigue con el sacrificio, donde se da el aturdimiento al animal, ya sea eléctrico, que es por ataques de una descarga de neurotransmisores, por aturdimiento químico, que es por narcosis de gases, que sirve como una anestesia, y mecánico, por una pistola proyectil cautiva. Ahí mismo se realiza el colgado para efectuar fácilmente el desangrado y depilado, que son operaciones realizadas después del sacrificio. Una vez preparada la canal, se continúa con el eviscerado, haciendo el despojo de vísceras y haciendo un tratamiento correcto de cortado y lavado de la canal. Luego se da un enfriamiento de 36 horas para llegar a su despiece. Se refrigera de 2 a 4 grados centígrados y se da la distribución de la carne. Su clasificación consta en 4 partes, según su origen, que es carne de vacuno como la ternera de leche, la carne de ovino y caprino como es el cordero, ternero, cabrito y cabra, la carne de porcino como el lechón, gorrino, marrana o berraco, la carne de aves como la gallina, el pato y el pavo, y otras carnes como el conejo, caballo, camello, avestruz y ballena. Por contenido de grasa, que son carnes magras que deben de tener un menor 10% de grasa como el caballo, ternera, conejo y pollo. Carnes grasas que deben contener mayor de 10% de grasa como el cordero, cerdo y pato. Por color de carne, que es rojas, como la carne de res, de cerdo, de ternera y de buey. Y las blancas como carnes de aves, excepto el avestruz, y negras, que son animales de caza como el jabalí. Y por su categoría comercial, que es categoría extra como el solomillo y lomo, categoría primero A como babilla, cadera y tapilla de cadera, categoría primero B como el aguja, espaldilla y pez, categoría segundo A como la llana, aleta o bajada de pecho, y la categoría tercera como pescuezo o cuello. La estructura del animal consta del músculo, tejidos conectivos y sus miofibrillas, como se puede apreciar en las imágenes. Las propiedades físicas se distinguen por color, que dependerá del animal, pero principalmente de hemoglobina y mioglobina, como es las aves, que debe tener un color rosa pálido blanco, el porcino como un rosa grisáceo, ovino y caprino rojo pálido ladrillo, vacuno como rojo cereza, y el pescado, que debe ser translúcido y brilloso y sin enrojecimiento de la espina dorsal. El olor debe presentarse con un olor ligeramente ácido gracias al ácido láctico, que este contiene, pues desnaturaliza las proteínas y el tejido. El sabor, que debe tener un sabor ácido, aunque la maduración y las enzimas
pueden modificar un poco a la misma, y la textura, que suele ser lisa, pero en cuanto a la dureza influyen 3 factores, como es el tejido conectivo colágeno, la maduración y la contracción muscular. Las propiedades termodinámicas. El valor específico de 0.406, 0.98 mayor a la actividad de agua mayor a 1 y conductividad eléctrica de 3.306. Propiedades físico-químicas. Acidez de 5.3 y 5.2 mayor al pH mayor a 6.2. Propiedades coligativas. Punto de congelación de menos 18 grados centígrados. Descenso crioscópico de 3.10 grados centígrados a 3 grados centígrados. Composición química. Como bien sabemos, la carne se caracteriza por tener muchas proteínas, pero cada especie y cada parte del cuerpo tendrá diferente composición. Como podemos observar en esta tabla, podemos encontrar diferentes tipos de carne, especies y diferentes tipos de humedad, proteínas, grasas y minerales. Todo esto representado en porcentajes. En los vacunos, la humedad va de 58.7 a 69.5, mientras que en el porcino de 4.5 a 62.0. En la de ovino solamente hay de 72.5. En aviar de 72.5 a 73.5. Por último de conejo 68.2. En cuanto a las proteínas, las de vacuno van de 19.2 a 29.8. Las de porcino de 6.5 a 17.7. La de ovino de 21.5, la de aviar de 23.9 a 22 y la de conejo a 20.1. Las grasas en los vacunos van del 7.2 al 20.3. Las de porcino van de 20.2 a 80.2. En cuanto a los ovinos, a 7.5, el aviar de 2.6 a 3 y el conejo de 9.5. En cuanto a los minerales, el vacuno 33.4, el porcino 40, el ovino 1.06, el aviar 0.4 y el conejo 0.6. En esta siguiente diapositiva podemos ver una tabla en la que podemos encontrar la carne mejor distribuida. En cuanto a la de abajo, podemos encontrar más sobre el pescado. La humedad de los pescados y moluscos va del 68.6 al 81.8. La proteína de 13 a 20 y las grasas de 0.5 a 10. Recordando nuevamente que todo esto está basado en porcentajes. Aporte nutritivo. La carne tiene una elevada calidad nutricional, determinada por su composición de aminoácidos esenciales, tales como aromáticos, histidina, isoleucina, leucina, lisina, sulfurados, treonina y triptófano. Todo estos siendo aminoácidos esenciales. Es rica en hierro, fósforo y vitamina B12 y niacina. Sin embargo, es pobre en vitaminas A, C y ácido fólico. También tiene un elevado contenido en ácidos grasos saturados. Contiene colesterol, pero su composición varía dependiendo de la especie que sea consumida. En la siguiente tabla podemos ver los aminoácidos esenciales repartidos en diferentes tipos de carne. Minerales. Son sustancias con una importante función reguladora, que no pueden ser sintetizados por el organismo y deben ser aportados por la dieta. Forman parte de la estructura de los huesos y dientes. Aquí tenemos una tabla donde podemos encontrar diferentes minerales dentro de la carne en diferentes tipos de carne. Lípidos. Son aquellos compuestos extraíbles en disolventes orgánicos y que tienen en su composición ácidos grasos. Existen dos tipos de estos, los triglicéridos y fosfolípidos. A la derecha, como podemos ir en la flecha, podemos encontrar diferentes tipos de carne en los que podemos encontrar diferentes tipos de lípidos. Vitaminas. Vitamina B1, tiamina. La tiamina es importante para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de las células del organismo. La vitamina B12 es un nutriente que ayuda a mantener sanas las neuronas y los glóbulos sanguíneos. A continuación, siguiendo la flecha, podemos encontrar una tabla con diferentes tipos de carne y diferentes vitaminas, resaltando las más importantes, como mencioné, vitamina B1 y la vitamina B12. En cuanto al pescado, este tiene un valor nutritivo excelente, como las vitaminas A y D, fósforo, magnesio, selenio y yodo en el caso del pescado de mar. Sus proteínas, como las de la carne, son de fácil digestión y complementan favorablemente las proteínas cotidianas. A la derecha podemos encontrar una tabla en la que tendremos diferentes tipos de pescado y su aporte nutritivo.
recalcando que el pescado es rico en omega. Química de alimentos. En la química de alimentos podemos encontrar proteínas, agua, grasa, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos y enlaces peptídicos. Proteínas estructurales: miosina, actina, tropomiosina y actomiosina. Proteínas sarcoplásmicas: mioalbumina, globulina, enzimas. Proteínas de tejido conectivo: colágeno y elastina. En cuanto al agua, la carne magra contiene alrededor de 75% de agua. En cuanto a la grasa, la composición media del tejido adiposo es de 70% a 90% de lípidos y un conjunto de agua variable entre el 5 y el 30%. En cuanto a los carbohidratos presentes en el tejido muscular son monosacáridos, polisacáridos, sus intermedios glicolíticos o porciones de moléculas como los ácidos nucleicos. Aquí en los lípidos podemos encontrar un ejemplo de monoacilglicéridos. Las vitaminas, la vitamina A, B1, B2, B12, C y D, y de los minerales hierro, zinc, fósforo, calcio, potasio y magnesio. Microbiología. En esta tabla podemos encontrar diferentes tipos de microorganismos presentes en la carne. Mencionaremos solo algunos y explicaremos el daño que hace cada uno. Empezaremos por los patógenos. Está el Bacillus anthracis, que se puede dar por consumo de carne no calentada correctamente. Puede ser mortal. Toxina del Clostridium perfringens. Esta puede causar intoxicación. Por último, la Salmonella spp. Puede causar salmonelosis y produce una infección intestinal y diarrea. Sigamos con los benéficos. Podemos encontrar levaduras como la Devariomices jenseni, que influye sobre el calor y aroma de embutidos crudos. Y mohos como el P. expansum, que su finalidad es proteger la superficie del embutido del oxígeno, luz y desecación e inhibir mohos indeseables, como en el chorizo y la longaniza. Alterantes. Podemos encontrar bacterias y mohos. En bacterias están los lactobacillus y en los mohos el penicillium. Como bien su nombre lo dice, este puede alterar el olor, sabor o incluso la textura. Lo que más se recomienda es quitar estos pedazos que ya están alterados para así poder continuar consumiendo esta carne. Fisiología. Hay 3 diferentes etapas. Empezaremos con la etapa de prerrigor. En esta etapa empieza cuando deja de producir ATP y se activan las enzimas ATPásticas que transforman el ATP en ADP. En la etapa rigor mortis se denomina etapa de maduración y dura como mucho 3 días. En esta etapa, el músculo se vuelve a relajar por un mecanismo involuntario. La activación de las enzimas endógenos del músculo como las catepsinas y las calpadinas producen actividad proteolítica y ablanda la carne. Etapa de posrigor. La duración y extensión de las diferentes etapas, así como las consecuencias sobre la carne obtenida, dependen de la especie animal, la calidad, el tipo de músculo, la temperatura, etc. Aquí vamos a encontrar en cada uno sus reacciones. Los métodos de conservación se dividen en 3. En físicos, que es la refrigeración a una baja temperatura de menos 2 y 15 grados centígrados para mantener al alimento por debajo de la temperatura de multiplicación bacteriana. Por congelación, que es una baja temperatura de menos 18 grados centígrados que conserva los alimentos impidiendo la multiplicación de los microorganismos, y esterilización, que es a una alta temperatura de entre 115 y 123 grados centígrados, que ayuda a destruir los microorganismos e indirectamente enzimas. Los químicos, que es el curado, que es una adición de sustancias curantes y prolonga la capacidad de conservación de la carne. El salazonado, que es la adición de conservadores y es una penetración de la sal encima de los 15 grados centígrados, en donde se inhibe el crecimiento de microorganismos. El ahumado, que es la reducción de actividad de agua, es la deshidratación para la conservación y adición de sustancias determinadas. La acidificación, que es la modificación de pH e impide el desarrollo de algunos microorganismos al modificar el mismo. Y los RX, que es la irradiación, que es una radiación ionizante que ayuda a reducir los microorganismos en alimentos crudos cárnicos. Calidad.
Estas se dividen en las normas, que son las normas mexicanas, y las normas ISO internacionales, además del Codex Alimentarios. Dentro de las normas más importantes de las mexicanas se encuentra la NOM 30, donde nos especifica los procedimientos y requerimientos para que una carne sea de buena calidad y la podamos importar, y la norma 213, donde nos establece los límites máximos de microorganismos y productos nocivos para que esta carne sea de calidad. La NOM 213 nos establece los límites para microorganismos y parásitos. Dentro de los parásitos y microorganismos que se miden están los mesófilos aeróbicos, coliformes fecales, la salmonela, la trichinella spiralis y los cisticercos. Los productos que se miden son los cocidos, crudos, curados, marinados y los fritos. Los límites máximos para productos cárnicos procesados. En estos ya encontramos contaminantes como el arsénico, el cadmio, el estaño y el plomo. Todos estos contaminantes necesitan tener un límite máximo para que nuestra carne sea de buena calidad. En la industrialización de los cárnicos encontramos los procesos y los productos. El secado es un proceso que nos da como producto la machaca. Los embutidos también es un proceso que se divide en crudos, cocidos y escaldados. A su vez los crudos nos dan productos como la salchicha, el chorizo y el tocino, los cocidos como el queso y el paté, y los escaldados nos dan mortadelas, salchichas tipo Frankfurt y jamón cocido. Factores socioeconómicos. Dentro de estos factores socioeconómicos tenemos a la producción nacional, que como podemos observar en el gráfico, en los últimos 5 años ha ido en aumento. En el último año logramos producir 7.196.000 toneladas de carne, siendo el pollo la mayor producción de esta, seguido de la carne de res, la carne de puerco y otras carnes como la carne de borrego, de chivo y pavos. A su vez, esta carne se distribuye, donde un 36% se va a la distribución directa, 25% es exportada, 24% se vende al mayoreo y 15% va dirigida a los supermercados. Estados productores. Dentro de los principales productores de carne bovina encontramos a Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa, Chiapas, Durango, Baja California, Michoacán, Chihuahua y Tabasco. Estos 10 estados concentran un 64% de la producción. Dentro de los 10 principales productores de carne de cerdo encontramos a Jalisco, Sonora, Puebla, Yucatán, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Querétaro. Todos estos 10 estados conforman un 85% de la producción de carne bovina. En nuestro país la principal carne que se produce es el pollo, donde destacan estados como Veracruz, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Durango, Guanajuato, Chiapas, Puebla, Yucatán y Sinaloa. Todos estos concentran un 79% de la producción, dando una producción total estimada de 3.448 millones de toneladas. Los otros tipos de carnes encontramos a carne de cabra, donde estados como Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Puebla, Oaxaca destacan entre ellos, dando una producción estimada de 40.027.000 toneladas. Además, la carne de borrego también se produce en estados como el Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Jalisco y Puebla, dando una producción total estimada de 64.398 miles de toneladas. El pavo también es una de las carnes que se produce en nuestro país. Estados como Yucatán, Puebla, el Estado de México, Veracruz y Tabasco destacan entre ellos. La producción estimada es de 15.904 miles de toneladas en el año de 2019. Consumo nacional. Como podemos observar en el gráfico, en los últimos 5 años la demanda de cárnicos ha ido en aumento. En el año de 2019 registramos una demanda de 9.034 miles de toneladas, siendo la carne de pollo la más consumida en todo el país. Exportaciones e importaciones. En el gráfico podemos observar de color azul las importaciones y de color verde las exportaciones. En los últimos 5 años podemos determinar que las exportaciones han ido de aumento, pero también las importaciones han ido en aumento, dándonos una balanza comercial negativa, es decir, importamos más cárnicos de lo que exportamos. Esto es gracias al consumo que ha ido en aumento en los últimos 5 años. Lugares de destino y origen. La carne que exportamos principalmente se la vendemos a Estados Unidos, Japón, China y Corea del Sur. Estos 4 países registran el 94% de cárnicos del total que exportamos. A su vez, le compramos más carne a Estados Unidos, Canadá, Brasil y Chile.
Estos 4 países concentran el 99% de las importaciones de cárnicos a nuestro país. Transporte. Para el transporte de carne deberán utilizarse vehículos, remolques o contenedores isotérmicos, refrigerantes o frigoríficos. Durante el transporte deberá mantener una temperatura no mayor a 4 grados Celsius para carnes frescas y para productos congelados deberá ser inferior a los 0 grados Celsius. Estos transportes o contenedores deberán reunir las condiciones de ser vehículos automotores, remolques cerrados y equipados con perchas donde se colgarán las canales. También deberán mantener una temperatura no mayor a 4 grados Celsius para el transporte de carnes frescas e inferior a 0 grados Celsius para temperaturas congeladas. Los interiores deberán ser impermeables con uniones lisas cóncavas en todos los ángulos para su fácil limpieza y desinfección. Almacenamiento. En estos lugares se debe contar con cámaras de refrigeración o congelación, además de un almacén de hielo para aves domésticas. Las cámaras deben contener un termómetro visible desde el exterior en donde nos indique la temperatura máxima y mínima. Los productos en refrigeración no deben de estar a más de 4 grados Celsius y para productos congelados será de menos 18 grados Celsius. Costos. En los costos tenemos en pesos mexicanos por kilogramo. El bovino va de los 49.50 a los 349.50. El porcino de los 33.70 a los 106.60. El humino de 49.65 a 52.09. El caprino de 45.00 a 46.75 y el ave va de 39.47 a 124 pesos por kilogramo. Podemos concluir como que el consumo de la carne para el ser humano es uno de los alimentos indispensables para la obtención de proteínas y vitaminas que se encuentran específicamente en el alimento, así como que la industria cárnica es una industria de alimentación que mayor volumen de ventas mueve, pues trabaja con materias primas de la carne procedentes del sacrificio de ganado para el consumo humano, ya que la carne es la materia prima que se usa para elaborar una gran variedad de productos como son los embutidos. Económicamente hablando, el consumo de carne en México es de gran relevancia. A pesar de ello, se necesita mejorar la producción y métodos de transporte, así como abastecer la demanda y de esta manera evitar los altos precios en las carnes por los costos que involucran a la importación. Asimismo, podemos incluir también los problemas socioeconómicos como lo son la insuficiente infraestructura en rastros, la producción de carne de pollo que es insuficiente para la demanda nacional, la globalización y medio ambiente, pues tras una sobrepoblación en el país hay mayor contaminación y menor abasto de carne.